Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Dios les bendiga a todos. Quisiera que usted abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 5, el verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El término bienaventurados viene del griego makarios, que significa muy bendecidos, supremamente bendecidos. Entonces dice, dichosos los pacificadores. Hay una palabra que es kaleo, que significa llamar en voz alta, invitar. Entonces, dichosos los pacificadores porque ellos serán invitados, porque ellos serán llamados en voz alta de una manera especial, porque serán llamados hijos de Dios. Que la gente diga que uno es hijo de Dios es una cosa, pero que Dios diga que alguien es hijo de Dios es otra. Normalmente los seres humanos podemos presentar cuando vamos a un empleo unas cartas de recomendación, pero lo mejor no es nosotros presentar las cartas de recomendación, sino que sea Dios el que presente las cartas de recomendación. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Dios mismo dio testimonio a través de las obras de Pablo. Cualquiera de nosotros puede decir algo así como Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pero de pronto Dios diga de nosotros, tu actitud no es la que me agrada a mí. Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que mirar por la palabra acerca de esto. Entonces él dice, sumamente bendecidos son los pacificadores, porque a ellos Dios les colocará por nombre hijo de Dios. El hecho de promover la bendición, de promover la paz en el mundo, de hablar de paz, no nos hace hijo de Dios. Ha habido en la historia de la humanidad gente que habla de paz. Gandhi habló mucho de paz. Teresa de Calcuta habló mucho de paz. Y la gente los considera como personas que tienen una posición en el cielo porque hicieron algo con la humanidad. No, bíblicamente la posición nuestra en el cielo es porque hemos recibido a Jesús y recibir a Jesús nos convierte en hijos de Dios. Esta mañana iban a entrevistar a un coaching espiritual de las reinas. Decía, yo soy el coaching espiritual de las reinas porque yo quiero que ellas tengan paz y que tengan la bendición porque ellas son embajadoras de paz. Y pensando ahora de este mensaje acerca de la verdadera paz y los verdaderos promotores de la paz, yo digo, Dios mío, primero tiene que acercarse a Dios, reconciliar su vida, y un líder espiritual tiene que acercarse a lo que es espiritual. El concepto humano de espiritualidad es que es una persona que le gusta mucho cierto tipo de música, que la música clásica, que entonces dicen es muy espiritual porque le gusta la música. Pero realmente eso no es ser espiritual. Ser espiritual es conocer del Señor, vivir bajo los principios de Dios, tener una vida que corresponda a esos principios, tener una relación con Dios, y ya estamos hablando de una persona que tiene paz en su corazón. Entonces, si no hay sacrificio de Cristo, no existe esta posibilidad en nosotros. Y es algo que hoy la gente tiene que entender. He percibido que la iglesia tiene un mal concepto de lo que es la santidad o una vida separada para Dios. Porque la gente piensa que la santidad de Dios es pertenecer a una comunidad cristiana, tener de pronto un carnet de membresía, asistir continuamente, apoyar económicamente la iglesia o los cultos. Pero eso no va a mostrar eso, lo va a mostrar es una vida que ha sido tratada por el Señor, que ha sido transformada en el Señor. En el caso del pueblo de Israel, Juan capítulo 1, del 11 al 13, está hablando de la posición que ellos tuvieron cuando Jesús aparece como el Mesías. Juan capítulo 1 está hablando acerca de Cristo, la revelación de Cristo, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. La versión antigua dice, y Dios era el verbo. Entonces, del 11 al 13 está hablando y diciendo que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahí dice, mas a todos los que le recibieron, y estamos hablando de relación de este texto de Juan con el de Mateo que acabamos de hablar, dicen, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en el sentido bíblico que aparece acá no es un asentamiento intelectual. Creer es creerle a las palabras de Dios, es caminar de acuerdo a esas palabras. Que somos llamados hijos de Dios
pero el llamado lo ha hecho Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra clave aquí es el llamamiento. Fue dada una bendición para el mundo entero, pero no todos la han tenido en sus manos. La bendición que Dios ha dado es que la gente reciba a Jesús como su Salvador y Dios quiere dar la salvación, pero todo el mundo no es salvo. ¿Quiénes son los salvos? Los que la recibieron. Es como yo tener aquí billete de 5,000 y yo ofrecer el billete. Viterio, estos 5,000 son suyos. Amén. Bueno, Viterio dijo que eran de él, pero si de pronto uno le dice a alguien, estos 5,000 son suyos, y esa persona viene y dice gracias y los toma, si son de él. En este momento Viterio dijo que sí. La gente dice, yo soy salvo. ¿Abrazó la salvación? ¿Recibió la salvación? Parece que no. Si la recibe, puede hacer uso de lo que Dios le ha dado. Entonces, somos llamados hijos de Dios a través de Cristo. El llamado entonces es la palabra claro. Y las consecuencias de esa fe y las consecuencias de ese llamado es que somos pacificadores y somos hijos de Dios. Hay algo, el hecho de que usted esté en el reino de Dios va a hacer que la gente se le levante. ¿Por qué la gente le va a levantar a usted? Bueno, hay gente que es irresponsable y dice, me echaron del trabajo por la causa de Cristo. Usted no lo echaron por la causa de Cristo, lo echaron por perezoso. Ay, no, que es que en el trabajo me daba por leer la Biblia. ¿Y el trabajo suyo cuál era? Vigilar las cámaras del centro comercial. Mientras yo leía la Biblia, como 3 ladrones robaron, pero me echaron por la causa de Cristo porque estaba dedicado a la... Es que a usted le estaban pagando a la empresa por leer la Biblia. No, léanla en la casa. Léanla en el descanso. Fue puro irresponsable. Puede que a usted y a mí, la gente se vuelva enemigo de nosotros porque usted y yo vivamos la palabra. Porque demos testimonio y porque caminamos de acuerdo a la palabra. Y para todo lo que un ser humano hace en su vida, hay principios de la palabra. Hay gente que no sabe eso. Hay gente que dice, no, yo voy a tomar tal decisión, voy a trabajar en tal parte, voy a hacer esto. Un momentico, la Biblia da principios. Usted está violentando los principios, tendrá consecuencias. No me venga a mí a decir que es pacificador porque el Señor va a permitir que a usted le caigan las consecuencias de los actos que usted puede tomar o yo puedo tomar. Pero también, siendo pacificador, habrá gente que no nos va a amar porque lideraremos la palabra y lastimosamente se va a levantar gente que no va a agradar de que usted y yo vivamos a través de los principios de la palabra y que midamos todo como se debe medir, hablando acerca de ese pacificador. ¿Quién será pacificador? Hay una palabra griega que es eirenopois, que traduce pacificatorio, que viene del término eirene, que es paz. Entonces es la capacidad que Dios nos puede dar de unir o lograr la unidad. Y esta parte es importante que la entendamos. ¿Qué es la unidad? ¿Qué es lo que debemos unir? El Señor Jesucristo vino a unir el cielo con la tierra, pero es imposible que Jesús una el infierno con el cielo. Los ángeles que ya cayeron, ya cayeron. Los ángeles que se le revelaron a Dios ya se le revelaron. No puede haber una paz entre el cielo y el infierno, no la habrá. Y conociendo la escatología bíblica, que es Dios conocer el destino que vendrá, que Dios ya sabe de antemano que va a suceder, a la luz de la Biblia, Satanás nunca se va a arrepentir. Yo no sé si hoy hay algunos que dicen ser pacificadores de Dios y están orando, Señor, que el diablo se arrepienta. Señor, que el diablo vuelva al cielo. No, es imposible. El diablo es contradictor, como su propio nombre lo puede decir. Él nunca se va a acercar a Dios. Entonces, el mal y el bien nunca van a andar juntos. El mal no va a andar con nosotros. Si usted es del bien, el Señor lo que va a empezar a hacer en su vida es quitar toda especie de mal. Pero ahí es cuando Jesús dice que por causa de Cristo, nuestra propia familia de pronto nos va a aborrecer. Es por causa de Cristo, no por nuestro comportamiento. Por causa de Cristo. Cuando yo decido ir para Dios, el que está en el pecado no agrada de nosotros. Si alguien ve que yo vivo para Dios y que yo ando en santidad, dice, ese se cree el más santo. No, no se cree eso. Pero sus actos al que anda mal no le van a agradar. No va a ser feliz cuando alguien camina delante de Dios. Y la pregunta es, entonces, ¿qué posibilidad hay de que seamos pacificadores? En esa posición, el mensaje de la cruz al que lo recibe es de bendición. Al que no lo recibe, le despierta odio. El odio ya lo tiene. Sencillamente va a permitir que ese odio salga más. El sincretismo religioso no es posible. ¿Seremos pacificadores en ese sentido que el ser humano lo traza? No. ¿Nos rechazará por guardar los principios de la palabra?
Sí. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la paz que solo Dios puede dar. Y la paz en el hombre va a encontrarse cuando el hombre tenga reconciliación con Dios. Cuando el hombre reconoce su situación de pecado. Yo no puedo llevar la paz a costilla del pecado. Estamos viviendo una transición en nuestra nación que está muy dura. Y lo duro es que la gente que ha asesinado no quiere reconocer sus asesinatos. Y que le llaman al asesinato una consecuencia de un conflicto político, pero no asesinato, y a las violaciones tampoco. Y a la luz de la Biblia es imposible, porque eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer el pecado y cambiar de dirección. Y el arrepentimiento verdadero lo da Dios. Por eso la paz que el hombre da no puede ser verdadera. La Biblia dice, mi pasos dejo, mi pasos doy, Cristo. Y la Biblia dice que hablarán de paz, paz, pero no habrá paz. Porque la paz que el hombre está buscando es una paz en los medios humanos. Y la paz verdadera es la paz que Cristo puede dar cuando llega al corazón del hombre. Entonces el que mataba no mata más. El que robaba no roba más. El que violaba no viola más. Pero la naturaleza carnal del ser humano que está vivita no va a morirse. Porque una persona se entregó a un proceso de paz. La persona tendría que llegar a Jesús y reconciliarse con Dios. El medio para llegar a tener la paz y convertirse a alguien en un pacificado es tener a Jesús en el corazón. Mire que a los papás nos pasa, tenemos los niños y están peleando. Ay, momentico, paren ahí, presten ese juguete. Usted a su pieza y usted a la suya. Ya hay paz. En ese momento hay una, pero el otro dice, me la debes porque me hiciste quitar el juguete. Y en el momento que se va la mamá, se va el papá y ¡pam! Es el corazón el que debe ser sanado. Es el corazón el que debe ser limpio. Entonces, la paz es unir. Y la paz no se va a dar aún en nosotros en la iglesia cuando le echamos candela a la cosa. Si hay dos hermanos que están en conflicto, yo no puedo echarle candela a los dos hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Intentar que los hermanos lo hagan. Pasó en el centro de habitación. Dos muchachos se agarraron y hablando con ellos. Venga. Siéntese aquí. Vamos a arreglar el problema. Dígale al hermano usted qué siente por él. Y dígaselo así. Mano, yo tengo odio por usted. ¿Y por qué? Y le dijo, porque usted es un hipócrita, un chismoso, un tal por cual. ¡Ey! ¿Eso arregló el problema? No, porque él le debió haber dicho, yo siento que usted abusó de mí. Cogió lo que no era mío, robó. Me ofendió en ese sentido. Y usted ni siquiera me dijo, discúlpeme. Es lo que uno esperaba. Y el otro se paró y dijo, por eso es que esa gente como usted hay que voltearle el mascadero. Entonces agarraron los dos, un momentico. Nos tocó llevarnos a uno por allá, al otro por allá y venga. Hermano, usted quiere arreglar la situación, así no se arregla. Primero tiene que perdonar, y ya cuando logramos el asunto en uno de los dos, no en los dos. Entonces llegó uno de los dos y le dijo al otro hombre, vea, usted me hizo esto, está bien, yo lo perdoné, pero yo espero que usted me diga, discúlpeme. Yo le pido disculpas por lo que yo hice con usted, está bien, me gustaría que me pidieras disculpas. El otro dijo, pal, que vos sos unas palabras muy feas que ellos dicen. Y al último, hombre, si te ofendí, perdóname. Este sabía que no, pero este tenía un corazón dispuesto. Este lo perdonó. Encontró, tuvo paz en el Señor, lo hizo. Pero yo no puedo. ¿Qué tal que yo arrancara a orar en este momento? Y Señor, gracias por Jairo, tan mala clase, tan grosero. ¿Usted cree que Jairo se va a sentir bien que esté diciendo todas esas cosas? Es la verdad. Lo coloco de ejemplo porque yo sé que él es muy calmado, pero digamos que el hermano fuera temperamental. A lo mejor lo que yo estoy orando es verdadero, pero eso no le va a dar paz. Y si él no está, alguien del grupo va a llamarlo y le va a decir, vea lo que estaba diciendo el hermano Julano y usted. Y eso va a traer paz. Tenemos que calmar. Tenemos que, esa paz que Dios nos ha dado, trasladarla para que el Señor obre. Porque nosotros, los pacificadores, somos promotores de paz. Habrán cosas que no están a la luz de la palabra. En mi caso personal, en cosas que yo veo en la vida, hay cosas de las que yo, en el camino de la vida, no he estado de acuerdo. Y si a mí me preguntan, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con el proceso de paz en Colombia? Crónica y una muerte anunciada. Empezó mal, termina mal. Las condiciones no son las que yo veo por la palabra. Y aunque no son evangélicos los que están sentados, si no hay eso en ese sentido, y Dios lo muestra, que es un principio bíblico, eso no va a funcionar. Pero únase. Usted es un líder religioso. Usted influye sobre tantas personas. ¡Qué pena! Yo tengo que tener una posición bíblica. Yo sé que no va a funcionar.
que le metan esto, que trabajen esto, y les va a funcionar. De lo contrario, están violentando los principios de Dios. Entonces en la vida hay cosas que irán a pasar, y esas cosas que uno las puede medir por la palabra, uno dice, violenta el principio bíblico. Sin embargo, deje que ellos allá hagan su proceso, ¿por qué no? Que lo hagan. En las redes sociales no diré nada, pero a la luz de la Biblia, crónica y una muerte anunciada. Y eso podría pasar en el diario vivir de la gente, de los hermanos, de mi familia, de los hijos. A veces los hijos de uno toman decisiones que uno no está de acuerdo, pero ellos tienen que aprender a estrellarse. Lástima porque son los hijos. Ay, pero nadie experimenta por cabeza ajena. Y no hay nada peor que usted le diga a un hijo, por ahí no es, y que diga, pues yo lo voy a hacer así. Bueno, hijo. Uno ya sabe, usted tiene dos opciones de decirle, hágale que le va a ir muy bien. ¿Usted sería capaz de decirlo sabiendo en qué va a terminar? Le tiene que decir, mi consejo es ese, vas a fallar, te seguiré queriendo, mírelo a ver. Es lo normal en el caso de los pacificadores. En el capítulo 8 de Romanos, en el verso 7, dice, hablando de cómo fuimos libertados de la vieja manera de vivir, el apóstol Pablo, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nos está diciendo algo tremendo. Es imposible que alguien que no tenga a Dios haga eso. ¿Sabe quiénes somos los llamados a un buen proceso de paz en Colombia? La iglesia. Porque nosotros sí sabemos cómo es la cosa. Hace unos días vinieron un grupo de capellanes y ellos vienen trabajando en el ejército de Colombia. Allí hay capellanes católicos bien pagados y hay capellanes que son pastores cristianos, no les pagan, son voluntarios, pero vienen haciendo una labor de evangelismo, de traerlos al Señor, de enseñarles principios a través de la palabra. Y decía, Señor, gracias. Porque estamos llegando a esos lugares donde debe llegar el ministro del evangelio, donde el soldado que se siente solo, a darle tranquilidad en el Señor. Donde la persona que está sufriendo, a llevarle la tranquilidad. Porque somos los hijos de Dios los que hemos experimentado la paz. Entonces, ¿qué sería tener la paz? El hecho de tener el pecado encima nos pone en enemistad con Dios. ¿No ha notado que cuando alguien ha hecho algo contra usted no es capaz de darle la cara? ¿Se le esconde? ¿Por qué? Sencillamente porque el pecado hace que la persona le ha hecho algo. No. Separa a dos personas, pecado es igual. Es más, a veces escucha voces en su conciencia que dice, ¿para qué va a la iglesia, hipócrita? No vaya, no ore. Y son cosas terribles, porque es el mismo pecado, y una puede ser la voz del enemigo, pero también la otra puede ser uno mismo culpándose. Ahora, nosotros los seres humanos nunca hemos buscado a Dios. A lo mejor en la crisis y necesidad alguien le dijo, vaya a tal lugar. Y le pueden ayudar. A lo mejor alguien llegó a una iglesia porque estaba muy mal, porque bueno, entremos a ver qué dice esta gente. O como sucede en el centro de meditación, que a veces entraban por una comida, o como sucede con estos muchachos que sacaron de ir, que de pronto llegaron y alguien les dijo, hombre, de pronto les dan un pasaje, un banano, un vaso de leche. Usted no sabe qué han comido hoy, un vaso de leche para alguien que no ha comido en el día con un banano. A usted le puede ser nada, pero para alguien que no ha comido dice, hombre, al menos algo me ayudará a esto. Pero no sabe uno que detrás de eso puede venir. Es algo que puede hacer que la persona despierte en el Señor y una palabra y algo que se diga puede llegar a Él. Por eso es necesario que en el culto intentemos, quienes dirigimos, quienes predicamos, quienes traemos la alabanza, traer una palabra que si la gente llega en ese momento, Dios podría utilizarle. Cuando usted pase a leer la Biblia, dígale al Señor qué pasaje será el mejor o cómo lo haré para que lo que yo diga, ore, cante o presente impacte a la gente y los traiga a los pies del Señor. Porque el pecado hace eso, pero la palabra de Dios rompe. Y aunque el pecado tenga una persona en depresión o una persona así, la palabra va a empezar a penetrar en el corazón. Usted no puede cambiar a alguien, lo cambia la palabra. En los campos, Manos en la Fe compraban unas cornetas y las ponían la montaña para abajo. Y mucha gente se convirtió al Señor. Hay un sector en Santa Rosa de Osos y un hombre que se entregó al Señor colocaba las cornetas y toda esa vereda, que se llama La Cejita, recibieron al Señor. Y era por las enseñanzas de Radio Transmundial. El viejito colocaba la corneta y se fueron convirtiendo. Y al último vinieron a Medellín a buscar un pastor, que era el de la Asamblea de Dios. El pastor les predicó. El viejo le regaló un espacio para que hicieran un campamento y ahí montaron la iglesia y qué bendición y todo porque él se convirtió y ponía una corneta. La palabra no llega vacía. Donde usted esté, usted no sabe si usted pone una alabanza y la gente al escucharla dice, uy, tan bonito, oiga, me hizo prensar. Dios nos usa y eso es ser instrumentos de paz.
Ya Primera de Juan 1 del 7 al 9 nos va a decir que si nosotros andamos en la luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañados a nosotros mismos, porque la verdad no estaría en nosotros. La misma palabra a diario nos va a redarguir y va a sacar todo lo que esté en contra de Dios en nuestro corazón. Entonces, si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es el pacificador por excelencia? El Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz, no hubo un derramamiento de sangre. He admirado personajes en la historia en lo humano, mas no en lo espiritual. Hay gente que dice, Gandhi era muy espiritual. No, él tenía principios y filosofías salidas de Dios. Aunque tenía conceptos bonitos, porque las cosas buenas que el hombre descubre es como descubrir el agua tibia. Aún en la observación dice que hay varias formas de la revelación de Dios. No, la revelación especial y natural. La especial es la palabra y la natural es a través de la naturaleza. Creo que Gandhi fue un buen observador de eso. Y sin un arma, en aquel lugar fue un pacificador. Es tremendo mirar cómo lo logró en ese sentido. Pero miren a Jesús. El mensaje que trajo Jesús es el mensaje del amor de Dios. Desde el Antiguo Testamento estaba como prefigurado, porque hablaba por allá en Levítico 7 acerca de cómo Dios pedía, por ejemplo, había un sacrificio que eran los sacrificios de paz. Entonces, Cristo cumplió todo esto. El término paz en hebreo es chelén, que significa retorno, volver. El sacrificio de venir a Dios, de volver a Dios por estar distanciados a través del pecado. Y también hay una raíz que es chelén, es una contracción de chalán, que significa ser amistoso, ser recíproco, enmendar, pagar un daño, volver. Y de ahí viene la palabra chalón, y que significa Dios es paz, o Dios es mi paz. Cuando un judío entraba a la casa de algún, o usted todavía, los judíos lo hacen, usted dice chalón, que es venga la paz a esta casa, la paz esté contigo, etcétera. Efesios 2:14 nos está diciendo acerca de Cristo que Él es nuestra paz y que Dios en esa paz juntó dos pueblos, que era el pueblo de Israel, pero también los que no estábamos como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, y había una pared intermedia, que era el pecado. Esa separación dice que abolió la pared intermedia en su propia carne, en su sangre, y todas esas enemistades las abolió. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Cristo mismo de los dos uno solo, y dice un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo pueblo, quitando las enemistades que había. Y está colocando ilustración que viene de atrás, como el ser humano por sus medios, pero como Dios lo hace a través de la bendición de Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y esto no es obra humana, sino un regalo o un don de Dios, es la gracia de Dios. Romanos 5:10 dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No hay forma de tener paz con Dios sin el sacrificio de Cristo. Yo creo que mi mamá se fue derechito para el cielo, ella era muy buena mujer. ¿Aceptó a Cristo en el corazón? No. Ay, es que yo tenía, ay, ese señor era tan bueno, habría hacía obras de caridad, no le hacían mal a nadie. Las personas, humanamente hablando, que se creen buenas, por lo regular, son las más duras para Dios. Son apegadas a la religiosidad y a la idolatría. Qué pesar. El hecho de no tener a Jesús en su corazón, ya. En 2 Corintios 5, 17 al 20, dice que de modo que si alguno está en Cristo, pasa a ser una nueva criatura, las cosas viejas ya pasan y todas son hechas nuevas. Entonces todo esto proviene de Dios. Él nos reconcilió consigo por nuestro Señor Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escuche muy bien este término que redondea la idea que estamos hablando. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros esa palabra de Cristo, o sea, esa palabra de reconciliación. Entonces ya Dios nos dice a nosotros, los hijos de Él, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios estuviera rogando a través de nosotros, que le vamos a decir al mundo, reconciliaos con Dios. El camino que estamos trazándole a la gente es el de la reconciliación con Dios. Al caminar por el mundo, usted y yo, en nuestra manera de ser, estamos haciendo que la gente guste de Dios. Por eso todo acto, usted lo tiene que medir, no por los ojos suyos,
Mídalo por los ojos de quienes le rodean, por los ojos de la gente que está viendo lo que usted hace. Porque ¿quién quita que un acto que usted o yo hagamos haga que una persona se venga en contra de los principios de Dios? Si esos son los cristianos, si esa es la gente que teme a Dios, por eso nuestra vida no es fácil. Entonces, ¿un pacificador qué es? ¿Un reconciliador? ¿Un embajador? ¿Alguien que trae el mensaje de la salvación, que trae a la gente hacia el Señor? Son los que unen la humanidad con Dios. En Mateo 10:4, Jesús dice, no penséis, y es lo que referíamos ahora, que he venido para traer paz a la tierra. ¿Sí sería el mismo espíritu el que hizo que se escribiera este pasaje? Porque dice, he venido a traer espada. Porque he venido para poner en disensión al padre contra el hijo, a la hija contra la mamá, a la nuera contra el suegro, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Hay contradicción? No. Todos los que andan en la maldad querrán entrar en un proceso de reconciliación reconociendo sus pecados. No. Hay gente que viene a la iglesia y sigue en el pecado. ¿Por qué? Porque uno en la familia nuestra se convierte y otros no. Y cuando no hay conversión hay división. Unos quieren amar y abrazar el pecado. Y ya uno va a encontrar en todas las cartas que nos dicen, hermano, si usted está en el Señor, tiene que aborrecer el pecado, alejarse de toda especie de mal. Y no solo del pecado. Aún en su propia vida usted tiene que ser testimonio a otros de la fe que les he dado. Mateo 10:37-39 dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Primero los principios de Dios. No puedo amar nada más que a Dios. Y no es fácil. De que el que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Estamos entre 37 y 39, ¿no? Porque dice que el que ama su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Hasta dónde debe llegar? Es que negarse uno por amor a Dios, a cosas personales, no es fácil. Y nosotros los cristianos somos embajadores, o sea, la gente nos va a ver. Todo me es lícito, dice Pablo. Ojo, usted es embajadora, embajador del Señor. Sus actos engrandecen el nombre de Dios. Actúa como una embajadora, embajador de Dios. Él estuvo dispuesto a negarse a sí mismo. Estamos dispuestos a negarnos por la palabra de Dios. Dispuestos a reconciliar la gente con el Señor. Debemos de aprender y pedirle a Dios que nos ayude. Santiago 3, del 13 al 18 dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no se jacten, ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Donde hay celos, contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, uno, pura. Segundo, pacífica. Siguiente, amable para con todos. Benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay personas difíciles. En la iglesia hay gente difícil, algunos han salido, pero qué bendición que salgan abrazados, con amor, con cariño, y poder decir, bueno, Dios mío, hice hasta donde pude, de aquí para allá. Al menos hice mi parte. Es más, a veces toca perder. ¿Pero por qué tengo que perder? O sea que para que ese hermano se vaya para el cielo, le tengo que perdonar los 500,000 pesos que me debe. Si llegase al punto, sí. Eso es muy difícil, cuando uno no entiende que es embajador. ¿Estamos dispuestos nosotros a morir para ser embajadores? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.